días, mi nombre es Silvia Vanessa Aparicio García y junto a mis compañeras venimos a hablar sobre el fibrosarcoma postinyección. Estamos con la doctora Ángela, la cual le vamos a hacer unas diversas preguntas sobre el mismo tema. Primera pregunta, ¿qué es exactamente el fibrosarcoma postinyección? Bueno, buenos días. El fibrosarcoma postinyección es un tipo de neoplasia maligna que justamente se forma en forma local donde anteriormente se ha aplicado un tipo de inyección. ¿Por qué se produce? Depende del tipo de inyección que se haya puesto, si es un antibiótico de larga duración o si es una vacuna, que es como lo más común, o si es un microchip. Por ejemplo, en el caso de las vacunas es porque vienen con aluminio y el aluminio va a generar una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria, pues que hace como contacto con el medicamento, con el fármaco, con la vacuna, pues empieza a hacer una mutación en las células y se empieza a formar el fibrosarcoma o pues la neoplasia total. ¿Todas las inyecciones pueden provocarlo? Podría provocarlo principalmente los antibióticos de larga duración que duran bastante tiempo en absorberse. Los microchips, o sea, sí lo puede generar cualquier tipo de cosa que pueda llegar a tener un tipo de inflamación. ¿Sí? Lo más común son las vacunas y normalmente vemos es post-vacuna. ¿Nos podrías contar un caso clínico que hayas tenido relacionado al fibrosarcoma postinyección? Sí, justamente tuve un paciente felino de más o menos 4 o 5 años que llegó a consultar a la clínica debido a que hacía unos meses anteriores se había vacunado contra la rabia. Entonces fue una vacunación intramuscular en uno de los miembros posteriores. En su momento pues el paciente sintió dolor, estuvo caído, presentó vómitos, diarreas. Fue normal en su momento. Lo volvieron a llevar porque 3 días después el plato seguía cojo, seguía con algo de dolor y estaba muy inflamada la zona de la inyección. Después, ahora seguí como intentando de forma recurrente al mismo centro donde se le aplicó la vacuna, pues optaron por tener una segunda opinión. A ese punto pues ingresa a la clínica y pues ya pasa a ser mi paciente como tal. Revisamos, efectivamente pues tenía una masa de un tamaño considerable, bastante localizada, redonda y tenía una zona en la cual pues ya había úlcera y pues ya había un olor un poco peculiar. Lo que hicimos fue realizar PAF, que es una función fina, en cual recolectamos células y se envía al laboratorio, pues el laboratorio efectivamente nos da el resultado como fibrosarcoma y pues ya estaba en una etapa regularmente pues como avanzada y pues el tratamiento nosotros retiramos el fibrosarcoma y pues ya se hace manejo oncológico, ya se envía con un especialista y pues vemos las posibilidades de realizar tratamientos para que evitar que vuelvan a salir o que ya se haya esparcido, por decirlo así, ya haya tenido metástasis a otros órganos y a otros lugares. Hasta el momento ese paciente va perfecto. ¿Qué tan frecuente es que esto ocurra? No es del diario, o sea, no es que todos los días veamos fibrosarcomas post-inyección, pero sí es relativamente común, pasa mucho en las campañas, pasa mucho en las zonas donde se aplicó, o sea, no en la zona, sino en la parte del cuerpo, por decirlo así, en la zona anatómica del paciente donde se aplica la vacuna, incluso en las vacunas que son en medio de las escápulas, que es la vacuna que normalmente ponen, son más propensas a tener fibrosarcomas, ¿sí? Pero pues por ejemplo el caso que yo tuve no fue así, fue en otra parte del cuerpo y demás. No es algo que se ve a diario, pero se ve de forma común, se ve más seguido de lo que uno quisiera, por decirlo así. ¿Qué recomendarías tú como veterinaria para evitar o detectar a tiempo? Lo que te mencionaba, estar muy pendientes de la zona anatómica donde vamos a administrar, donde vamos a aplicar la medicación, donde vamos a aplicar donde vamos a poner el microchip y demás, y el monitoreo es importante. Si digamos que cualquier paciente con más procedimiento que sea común, sí, porque no es un procedimiento fácil, sino es un procedimiento común, tener en cuenta que los pacientes
Entonces, aunque las probabilidades no son tan elevadas, existe esa probabilidad y debemos comentárselo a los propietarios, debemos estar pendientes, debemos estudiar y saber cuál es la mejor zona para aplicar este tipo de medicamentos o vacunas. ¿Qué le dirías a un tutor que tiene miedo a vacunar a su mascota por este riesgo? Bueno, digamos que ya hablamos del tema del costo-beneficio. ¿Sí? Al vacunar, pues digamos que realmente tenemos esas posibilidades de que tenga un efecto adverso y llegue a pasar este tipo de neoplasia. Sin embargo, si no vacunamos, tenemos una mascota que está expuesta a contagiarse de cualquier tipo de enfermedades virales que pueden también poner en riesgo su salud. ¿Sí? Entonces, las probabilidades, es más probable que esa mascota le dé parvovirus o que le dé distemper o que le dé otra enfermedad a que le dé fibrosarcoma. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante recordarles a los propietarios la importancia de las vacunas, más que todo pues, a ciertas edades donde son mucho más, donde se exponen con mayor facilidad porque van a ver que son helados o por la edad del paciente. Entonces es muy importante que el propietario sepa que al vacunar tiene estos efectos adversos, pero al no vacunar tiene estos efectos adversos, ¿sí? O sea, tiene este riesgo. ¿Sí? Entonces es importante que los propietarios sean conscientes de eso, pero jamás decirles que lo vacunamos y que todo va a estar perfecto, porque vacunados también pueden enfermar, porque vacunados pueden tener fibrosarcoma y infinidad de enfermedades más, ¿cierto? Entonces el propietario debe ser consciente del procedimiento que estamos realizando y los riesgos que acarrea el procedimiento que estamos realizando. ¿Qué aprendizaje personal o profesional que ha dejado de tratar este tipo de casos? Como aprendizaje, bueno, tanto personal como profesional, diría que el tema de la comunicación, como te mencionaba ahorita, es súper importante. ¿Sí? La comunicación con el propietario, el consentimiento informado, hasta para una vacuna, ya nos damos cuenta de lo importante que puede llegar a ser. Y el ser conscientes que por más que sea un procedimiento que nosotros realizamos a diario, que por más que sea un procedimiento que podamos muchas veces, que es muy común, que incluso lastimosamente hay personas que pues, digamos que no tienen como tal su tarjeta profesional, por decirlo así, ya hace este tipo de procedimientos y saber pues todo, o sea que no es tan, más allá de lo fácil, no es tan poco riesgoso, ¿sí? Todo va a acarrear pues siempre un riesgo, todo va a acarrear un tipo de efecto adverso y es muy importante tener en cuenta que el propietario sepa y que tú seas consciente que estás realizando un procedimiento, ¿sí? Pues más que todo eso, como no confiar más, sería el resumen de todo, no confiar más y ser muy comunicativos con los propietarios. Pues, creo que da mucho énfasis porque es muy importante que los propietarios sean conscientes de todo lo que nosotros pensamos a su mascota y de todo lo que puede llegar a pasar. ¿Sí? Otra experiencia, ya modo como de consejo, es el tema de a qué hora nosotros, por ejemplo, vacunamos a los pacientes. ¿Sí? En muchos establecimientos se vacunan hasta las 5 de la tarde y en la noche no se presta servicio. En muchos establecimientos ya se tiene protocolos de que se vacuna hasta el mediodía. Sí, se vacuna hasta el mediodía porque si el paciente llega a presentar un efecto adverso, puede que no sea un fibrosarcoma, porque no lo va a presentar ahí de inmediato, pero si presenta un efecto adverso, estará a la disposición del paciente. ¿Sí? Entonces, como este tipo de tipsitos de uno saber cómo sale el paciente después de estar de la vacuna, después de estar en consulta, después de estar con nosotros y monitorear, tener la oportunidad de monitorear. Pues aquí terminaríamos las preguntas. Quiero agradecerte a ti por el tiempo que nos diste y por la información. No, a ustedes muchísimas gracias. Ok.